Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, cuando os metéis dentro del mundo del misterio y lleváis un cierto tiempo, yo llevo toda mi vida, veis que si hacéis un correcto análisis, son demasiadas coherencias como para pensar que todo es ciencia ficción y aquí no está pasando absolutamente nada. Son delirios de un paranoico. El problema es que cuando absorbes mucha información y te das cuenta de que muchos datos encajan de aquí, de allí, cosas inconexas que en principio pudieran parecer pruebas circunstanciales que van avalando lentamente todo aquello que has ido absorbiendo. Es algo así, y también lo he dicho en alguna ocasión, como si te vas a una tómbola y coges un boleto. Y empiezas a coger 1, 2, 3, 4, 20, 25, 50 boletos. Cuantos más boletos cojas, más posibilidades tienes de que te toque. Y en muchos temas son muchísimos los boletos que hemos cogido, muchos más que los que la versión oficial parece mostrar. Las posibilidades de que aquello de que estamos diciendo sean ciertas resultan desde mi punto de vista algo muy amplio. Yo espero que lo que aquí le cuente usted tenga un grado crítico y no tenga por qué creerse en nada, sino sencillamente cójalo y déjelo en un punto en el que a usted le parezca el lugar correcto. Veréis, hemos hablado de humo en muchas ocasiones dentro del mundo desconocido. Como ya sabéis y ya conocéis el caso Humo, si no lo conocéis, yo os invito a que reviséis la lista de el caso Humo dentro del mundo desconocido. Ahí hay datos muy interesantes. Incluso se habla sobre un crash que no sucedió, pero que da la sensación de que algo de eso va a empezar a ocurrir. Tarde, temprano, no sabemos cuándo. Ya nos avisaron de que el plan inicial fue cancelado, pero no fue eliminado, sino que fue pospuesto, de tal manera que se llevaría a efecto lentamente. Pero no hemos venido a hablar de humo, vamos a hablar de algo que están viendo muchas personas que son abducidas, y el tema de las abducciones es algo que es de una gran importancia. Incluso me atrevería a decir que es más importante que la fenomenología de la observación de un ovni. Usted puede ver un ovni, usted puede ver un humanoide, usted puede ver muchas cosas en el cielo de las cuales piense que aquello no es real. Pero cuando hay cientos, miles de personas que hablan sobre que han sido abducidas en ciertos momentos por entidades que para nada parecen humanas, o personas que incluso de una manera más sencilla llegan a decir: he tenido estadios en los cuales he perdido mucho tiempo y no sé qué ha ocurrido. Hay gente que se queda mirando a un espejo y cuando vuelve a reaccionar han pasado 2 horas y no sabe qué es lo que ha ocurrido entre un momento y otro. Alguien quizás ha ido, les ha llevado a algún sitio, les han hecho algo y les han devuelto. Hay casos de abducidos que han vuelto con la ropa puesta del revés. Casos de abducidos que han vuelto con ropas que no eran suyas, ni siquiera. Los casos de las abducciones son alucinantes y ahí es donde está el quid de la cuestión. Y se lo voy a decir, porque quizás de lo que estamos hablando no es de una colonización extraterrestre, una posible colonización extraterrestre, hay que puntualizar, sino de lo que estamos hablando es de una posible suplantación del ser humano por otras entidades que, aunque se parezcan al ser humano, lo único que tendrán en común es el poder vivir
en el entorno de la Tierra sin demasiadas dificultades, la adaptabilidad. Los informes sobre abducciones se remontan al siglo XIX, más o menos desde mediados del siglo XIX. Hay estudios como David Jacobs, quien llega a unas conclusiones absolutamente tenebrosas. Es un doctor canadiense que estuvo en varias universidades norteamericanas dando clases. Es un historiador y este hombre descubre dentro del fenómeno de las abducciones, después de hablar con muchos testigos, después de interrogar, después de efectuar regresiones hipnóticas, que detrás de todo esto hay un plan. Además, este hombre empieza a descubrir que el plan evoluciona con el tiempo, como que hay saltos de un punto a otro, un punto más elevado. Se da cuenta de que aquellas personas que son abducidas son principalmente por una cuestión genética. Están creando híbridos exactamente iguales al ser humano. En algunos de ellos notamos unas leves diferencias, pequeñas. En otros, usted no encontraría ningún tipo de diferencia, a no ser que ahondase dentro de esa persona y pudiese localizar si es o no un híbrido. Y estoy hablando de híbridos que están entre nosotros. De hecho, David Jacobs escribió un libro que se titulaba Walking Among Us, Caminando entre nosotros. Es un libro que os aconsejo que, si conocéis o sabéis inglés, no está traducido al castellano, podáis leerle porque es rompedor. Ese libro relata cómo los abducidos ya con una cierta edad se filtran o infiltran dentro de nuestra red social e incluso son entrenados para trabajar dentro de esta red social humana como cualquiera de vosotros. Tienen que ser entrenados porque no entienden cosas tan sencillas como que alguien le ponga un plato de arroz delante y pregunte ¿qué es eso que me estás poniendo? Y alguien diga pues es un plato de arroz. ¿Y qué es el arroz? Ha habido casos que han sucedido de esta manera. Hay distintos tipos de híbridos. Algunos de ellos se parecen poco a nosotros. Sus diferencias morfológicas son tan grandes que no podrían integrarse dentro de nuestra red social. No podrían. Pero hay otro grupo de híbridos que tienen pequeñas diferencias. Quizás los ojos más grandes, tal vez una boca un poco más alta, una nariz demasiado extraña, unas orejas demasiado diferentes, el pelo, morfología que da a entender que esa persona no es del todo humana. Esos estarían en un segundo estadio. Pero en un tercer estadio, a lo que llega la conclusión del señor Jacob, son híbridos que son exactamente igual que nosotros. Y esos híbridos tienen dos funciones. Una de ellas es la de ampliar el número de seres híbridos parecidos a ellos, reproducirse con seres humanos, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. De tal modo que su número va aumentando. Y esto ya hace muchos años que lo vienen haciendo. El otro rol es el de infiltrarse dentro de lugares en esta sociedad que sería imposible, pues que usted los detectase. Y son lugares clave, puntos liminales dentro de nuestra red social, en el cual las decisiones, o los consejos, o los actos, o cualquier tipo de, digamos que, importante, como he dicho antes, decisión que se tome, sea motivada por ellos. En Los aliados de la humanidad, un fantástico libro escrito hace ya bastante tiempo por Marshall Ian Summer. Son varios libros
Y a nosotros nos avalaron solamente el primero de ellos, el primero de los libros. En ese primero de los libros habla de las abducciones. Dice que es un aspecto muy importante sobre la intervención que se está efectuando sobre el planeta Tierra, los abducidos. Los señores de Humo nos dijeron que los demás libros, 2, 3 y 4, había sufrido Marshall y Ian Summer una intervención y aquello que estaba oyendo ya no correspondía a los aliados de la humanidad, aunque se parecía en la forma de expresarse. En ese primer libro habla de los abducidos largamente como algo muy importante. Curiosamente, en los otros 2, 3 y 4 casi no los menciona. ¿Por qué será? Pero vamos a volver a estos abducidos que están situados en puntos importantes de nuestra red social. En algunos casos, puntos económicos, puntos políticos de una gran potencia y posiblemente en otros ámbitos que ahora mismo no sabría ni siquiera llegar a decir. Están ahí, pero no son primeras figuras. No piense usted que ministros o presidentes son híbridos. No. Están en una posición, como decían los aliados de la humanidad, sentados justo detrás del trono, asesorando y aconsejando a este tipo de entidades, a este tipo de personajes importantes, presidentes, CEOs de importantes compañías, CEOs de, grandes grupos corporativos económicos, CEOs de grandes conglomerados industriales, importantes personajes dentro del aparato posiblemente civil en los lugares clave. Ahí están detrás. Además, se da la circunstancia de que estos híbridos tienen una capacidad de persuasión muy elevada, muy elevada. Son como superhumanos, con un coeficiente intelectual muy alto y unas capacidades psíquicas muy desarrolladas, con la posibilidad de influir magnéticamente, por usar un término que usted entienda, dentro de aquellas personas o aquellos importantes personajes que de alguna manera están siendo controlados sin que ellos lo sepan. Parece ser, según los estudios del señor David Jacobs, esos niveles que he dicho al principio sobre los que no se parecen en nada a nosotros, los que se parecen un poco y los que se parecen muchísimo, hay una clara diferencia. Los que no se parecen en nada tienen un potencial psíquico alucinante de influencia, telepático, psíquico, como que son capaces de entrar muy dentro de la mente del ser humano a influir sobre sus decisiones. El segundo caso, o el segundo lugar, aquellos que se parecen un poco a nosotros, tienen esa capacidad, pero más reducida. Es más, Jacob especifica que los primeros que he dicho que no se parecen en nada pueden influir en largas distancias. No tienen por qué estar enfrente, cerca o en un punto muy próximo de la persona a la que están influyendo. En el segundo caso, su capacidad es menor y su potencia, entre comillas, es menor. Y en el tercer caso, aquellos que son exactamente iguales a nosotros tienen una capacidad de hipnotizar, influir y de conseguir que sus objetivos hagan lo que ellos dicen, todavía menor. Pero es muy alta en comparación a la que pueda tener cualquier ser humano. Veréis, yo no sé si a usted le ha ocurrido. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión acercarme a alguien y notar que es una persona muy magnética. Algo hay en él o en ella. Algo hay en él o en ella. Pues eso es lo que ocurre. Imagínate por un momento que todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo en el planeta, y ya sabe a qué me refiero, internacionales, en Oriente Medio, en el sur de Rusia, alrededor del mundo, que parece que han sido tomados por personajes que inicialmente no tenían esa intención, pero de repente han cambiado de forma de pensar.
inexplicablemente. De hecho, algunos están atónitos. Es decir, esta no es la persona a la que yo he puesto todas mis esperanzas. Es otro distinto, me lo han cambiado. ¿Qué ha ocurrido ahí exactamente? Pero no estamos hablando solamente de un presidente o una presidenta, o un primer ministro, un secretario, o un rey, o llámelo usted como quiera. Quizás todos estos acontecimientos obedezcan a un proceso de influencia detrás de ellos muy potente que ni siquiera pueden llegar a esquivar. Según David Jacobs y según ciertos estudios, hay un estudio que ahora mismo no recuerdo el nombre. Es un informe que se redactó hace bastante tiempo, fue publicado por la revista Omni, me parece que fue por la revista Omni, en el cual llega a la conclusión, y hablo de los años 90 o años 2000, años 90, de que el número de abducidos era como de varios millones de personas solo en Estados Unidos. Imagínese usted la legión de personajes situados en puntos estratégicos más o menos elevados, no tienen que estar arriba del todo, que pueden ser así. Y ojo, que no estoy afirmando nada, no, usted no vaya a decir es que JL ha dicho, no, estoy contándoles algo de lo que ustedes pueden coger una parte u otra, independientemente que yo tenga ese punto de vista. Es un punto de vista. Es la invasión o la colonización perfecta. Nadie se va a enterar. Estás creando, no es una invasión, no es una colonización, que per se lo es. Se trata de una colonización por sustitución. Y como he dicho en otras ocasiones, si analizamos las anteriores historias que han existido con respecto a este asunto, vemos que el propio ser humano ha hecho lo mismo en aquellos países que ha colonizado o que ha dominado, independientemente del continente al que estamos hablando. Al final ha creado una sustitución de las personas que originalmente vivían en aquel territorio por ellos, gracias a esa mezcolanza. Y de hecho, los sustituidos o los híbridos que existen se sienten mucho más unidos a los seres extraterrestres que a los seres humanos. Creen que en ellos hay mucho más nexo que entre nosotros. Son aliados de ellos. ¿Puede estar ocurriendo todo esto? Es mucha la información que he recopilado, muchos los datos que he podido coger. Además, he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que me han revelado, situaciones alucinantes en el aspecto de sus abducciones. He hablado ya de alguna de ellas en algunos vídeos. ¿En qué punto estamos? Ahora mismo, desde mi punto de vista, estamos en un punto de inflexión de lo que va a ocurrir en unos pocos años. Habrá un crash, habrá un reset absoluto y total de todo, grandes caídas de los sistemas energéticos. No sabemos qué es lo que viene, pero créame, creo que lo que ocurrió en el año 2020, por ejemplo, va a volver a ocurrir, pero a otro nivel bastante mayor. Espero, o me gustaría que todas aquellas palabras que hago o que digo se entiendan. Es importante para mí. Es difícil poder transmitir todo esto. De hecho, hasta me cuesta. De ahí que muchas de las personas que están, muy conectadas al caso Humo y están contactados, son personas con una cierta reputación, no quieran ni dar la cara. Algunos hemos entrevistado y han tenido que ponerse un velo, se han cambiado la voz. Hemos hecho todo lo posible para que sus identidades se mantengan al margen, porque para ellos es muy duro de manera abierta y para su reputación decir qué les está ocurriendo. Ha habido casos en Estados Unidos en los cuales incluso han perdido el puesto de trabajo aquellas personas que han relatado todo lo que les estaba sucediendo.
pero muchos casos no han acabado muy bien. No se trata de algo que lo hagas deportivamente o para pasar el rato. Se trata de algo que aquellos que dan el paso y deciden hablar de lo que les está sucediendo, véase abducciones o véase otro tipo de cuestiones, al final terminan muy mal. Es por ello que tienen silencio. De ahí que muchos de los datos que tenemos solo son residuales con respecto a lo que pueda realmente existir. Gente que se calla es mucha más de la gente que habla. Lo quiero dejar en este punto y, como siempre digo, bueno, pues haceros miembros. Muchas noches, todos los miércoles, por la noche, tenemos un directo en el que debatimos, hacemos preguntas, tratamos temas, hacemos muchas actividades. Es bastante interesante, 1 hora, todas las semanas. Podéis suscribiros, es gratuito, no os cuesta nada, solo hasta hacer un clic, o podéis dar un like, que no os va a salir ningún tipo de enfermedad en el dedo por dar un like a nuestros vídeos, que nos ayudan a que el algoritmo nos vea de una manera más favorable y podamos transmitir estas informaciones tan difíciles de contar a mucha más gente. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.